Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, sí, de manera grabada todavía, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, aquí en la Ciudad de México, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya saben ustedes que llegamos a varias ciudades del interior del país, no a todas las que yo quisiera, pero eso sí, nuestra señal vía internet alcanza a todo el territorio nacional y aún al extranjero donde exista, por supuesto, internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se encuentren, afortunadamente. Este programa de este sábado sigue siendo un programa grabado. Ustedes conocen mejor que yo la razón. Estamos en semáforo naranja y los directivos de Radio Fórmula han preferido todavía que los programas que no son de noticias, pues los hagamos de esta manera, por esta vía, para cuidarnos, para protegernos. Pero aquí estamos presentes con ustedes. Ya saben que puedo responder inmediatamente los mensajes que me manden, ya sea al correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o también a la página de Facebook Villalpando y la Historia. Seguimos hoy con un tema nuevo, absolutamente nuevo, que espero sea del agrado de todos ustedes, recordándoles, por favor, cuídense todos. Tenemos que salir adelante todos de este problema nacional que estamos enfrentando y hay que hacerlo de la manera más disciplinada, ordenada y convencida posible. Así que, amigas y amigos, vamos a comenzar. Está de moda derribar estatuas. Ustedes seguramente habrán escuchado en las noticias que en los últimos meses, particularmente en los Estados Unidos, pero también en Inglaterra y en algunas otras partes del mundo, se ha dado un fenómeno muy curioso de derribar estatuas. Se acusa a estas personas que lo hacen de juzgar acontecimientos, hechos, sucesos del pasado con criterios del presente. No voy a entrar a ese debate. Yo particularmente estoy convencido de que hay ciertas conductas humanas que son intemporal, que son definitivamente... No, olvídate, adiós. Está de moda derribar estatuas. Seguramente todos ustedes están enterados por las noticias, ya sea en televisión, radio, por internet, de que en los últimos meses, en varios países, en Inglaterra por ejemplo, no se diga sobre todo en los Estados Unidos de América, se han realizado una serie de eventos en los cuales muchedumbres airadas, indignadas, pintarrajean o derriban o destruyen estatuas y monumentos dedicados a personajes del pasado a quienes se acusa particularmente de racistas, esclavistas, genocidas, discriminadores, en fin, muchísimos calificativos. Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero últimamente, a partir de los disturbios por discriminación racial justificados que sucedieron en algunas ciudades de los Estados Unidos, particularmente con la muerte de una persona de origen afro-norteamericana, esto se ha desatado y ha llegado a unos extremos verdaderamente interesantes y curiosos que son los que vamos a platicar el día de hoy. Miren, a estas personas que derriban estatuas se les acusa de querer juzgar
el pasado con criterios del presente y les dicen que están mal. Yo no estoy muy convencido de esto, ¿eh? Yo creo que hay ciertas conductas humanas que independientemente de cuándo se hayan efectuado, ya sea hoy, hace 100 o hace 500 o hace 1000 años, son totalmente inaceptables porque es intemporal el daño que causaron a sus semejantes. Evidentemente, buena parte del problema es que estas acciones, que repito, podrían tener esta justificación, a mi juicio válida, de que los actos cometidos por esas personas fueron literalmente en contra, yo no digo los derechos humanos, no, de la vida de personas, porque matar es desde hace miles de años una conducta negativa, nefasta, señalada en todas las legislaciones, tanto jurídicas como morales, de las culturas humanas. Estas conductas modernas de derribar estatuas, pues sí, a veces están teñidas de tintes político-ideológicos. Quizás en algunos casos se tiene razón. Por ejemplo, no tengo duda de que en Inglaterra se haya derribado la estatua del famoso canciller Rhodes, fundador de Rhodesia, que era un esclavista, o de que en los Estados Unidos de América estén derribándose estatuas de los militares y héroes, llamados así, de la Confederación, defensores de la esclavitud, esclavistas, propietarios de esclavos, todos ellos. De esto no tengo la menor duda. Sin embargo, en donde sí tengo reparos, en donde sí puedo oponer algunas objeciones, es en el caso de las estatuas que se derriban o que se pintarrajean o que se cercenan o que se mancillan de personajes que, a la luz de la historia, que es el punto que quiero tratar, porque déjenme anticiparme, estoy seguro que en el caso que hoy vamos a examinar, no es por discriminación, es por ignorancia histórica lo que se hace. Simplemente por ignorancia, por no saber, claro, con un buen teñido político, ideológico, para darle un sesgo naturalmente interesado a las acciones de derribo de estatuas. Pero miren, déjenme decirles, por ejemplo, en México se acostumbra desde hace muchos años ya que cada día 12 de octubre vayan las personas a arrojar jitomatazos y a pintarrajear y a dañar las estatuas de Cristóbal Colón. Esto ya sabemos que esto sucede de manera pues casi normal. Pero ahora en los Estados Unidos de América, particularmente en el estado de California, por cierto, este programa el día de hoy está dedicado con todo cariño a todos los amigos que nos escuchan precisamente allá, en California, en este estado norteamericano en donde afortunadamente nuestra señal sí llega y donde hay muchísimas personas que siempre nos escuchan con mucha amabilidad. Así que esto va para ustedes allá en California particularmente. Bueno, y para todos pues, pero a los californianos, que son muchos de ellos los que nos escriben y nos escuchan, esta vez el tema está radicado allá, en California. En California hubo un suceso hace un par de meses verdaderamente revelador. A lo largo de la costa californiana, en los lugares donde se encuentran las misiones antiguas fundadas en la época colonial que compartimos con los Estados Unidos, porque recuerden que California es parte de la Nueva España, ahí se encontraban varias estatuas diseminadas del fundador de esas misiones, del Fray Junípero Serra, un franciscano. Hay estatuas de él en Santa Bárbara, en Carmel, en San Francisco, en Los Ángeles, y muchas de ellas recibieron ya la vejación de haber sido al menos pintarrajeadas con leyendas de que era un racista y de un genocida. Otras más cercenadas o decapitadas, a una le cortaron la cabeza. Y otras más de plano derribadas y arrastradas. Esto le sucedió a la figura de Fray Junípero Serra. Les causa por lo visto mucha molestia
Este personaje que, déjenme comentarles rápidamente antes de que hablemos un poco de su biografía y de que respondamos a las acusaciones que se le hacen. Este personaje es curiosamente reconocido en los propios Estados Unidos de América, a pesar de ser español, a pesar de ser un, digámoslo así, representante de la época virreinal colonial mexicana. Se le reconoce como uno de los fundadores de la propia California. En los Estados Unidos, que tiene una cultura cívica muy peculiar, en el Capitolio, allá en la ciudad de Washington, se han colocado 2 estatuas de cada uno de los 50 estados norteamericanos y se le pidió a cada estado que enviara a sus representantes más conspicuos históricamente hablando para que estuviesen allí a la vista de este gran centro, esta gran sede del Congreso de los Estados Unidos de América. Y California envió sus 2 estatuas y una de ellas es precisamente la de Fray Junípero Serra, español, sacerdote, misionero y pues miembro de lo que podríamos llamar el Estado novohispano. Y los californianos reconocieron que era fundamental en sus orígenes fundacionales, valga la redundancia. Pero hay un acontecimiento que desató la ira de estas conciencias morales, yo lo voy a decir así tal cual, protestante calvinistas norteamericanas, que aceptaban que Fray Junípero fuera su fundador, no por religioso, no por transmitir la fe cristiana, sino porque de alguna manera sentó las bases de la civilización occidental en California. Lo que no soportaron muchos de ellos, y esto le dan un tinte ideológico de racismo y de genocidio, es que Fray Junípero Serra fuera primero, allá en los años 80 del siglo pasado, beatificado por el Papa Juan Pablo II, y que ahora recientemente en 2015 el Papa Francisco lo haya canonizado y lo convirtió de ser Fray Junípero en San Junípero Serra. Esto no lo soportaron y entonces arremetieron contra sus estatuas y anotaron ahí pintas de que era un racista, de un genocida, de que las misiones eran campos de concentración, y se llegó al extremo, escuchen esto, que en la Universidad de Stanford, allá en Estados Unidos, una de las calles interiores, que se llamaba Junípero Serra, le mandaron quitar el nombre. Escuchen el argumento, porque el nombre Junípero Serra podía provocar profundos traumas y sentimientos de afectación en el alma de los jóvenes estudiantes de hoy en día. Por algo que sucedió hace más de 200 años, se pueden sentir traumados y se pueden sentir ofendidos. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a hablar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, esta semana. Es un programa grabado, ya lo he dicho. Ya saben ustedes la razón, seguimos confinados, pero déjenme avanzar de una vez. Estamos hablando hoy del tema genérico del derribo de estatuas que está sucediendo, particularmente en los Estados Unidos en los últimos tiempos, pero especialmente de el vejamen a que ha sido sometida durante varias semanas ya y en varios lugares del actual estado de California, allá en los Estados Unidos, las estatuas, la imagen de Fray Junípero Serra o San Junípero Serra, como ustedes quieran denominarlo. Inclusive en el propio anuncio de este programa coloqué la frase del cielo al suelo, porque ya el Papa Francisco lo elevó a los altares y sin embargo los pobladores, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, decidieron derribar su monumento, su estatua, y arrastrarla por un medio de una plaza, atada como si fuera un criminal y dejándola por ahí botada en el suelo. En otros lugares, nada más, afortunadamente, decidieron únicamente pintarrajearle, decirle que era un racista, apuntar ahí frases de que era un genocida, de que las misiones que había fundado eran campos de concentración y de que había liquidado la cultura ancestral de los pobladores originarios de la vieja California, de la Alta California, porque acabó con su cultura. Y por supuesto, estas palabras mágicas ocasionan un efecto demoledor, por lo visto, en muchas personas, a grado tal de que, con un afán pues muy comprensivo, supongo, las autoridades de una universidad de allá de California
decidieron quitar el nombre de la calle de Junípero Serra en sus campus interiores porque esto podría ocasionar, supongo, en los jóvenes que leen el nombre Junípero Serra, un trauma, un daño emocional profundo. Imagínense nada más. ¿Qué está sucediendo? Es lo que vamos a ver en este programa, porque, repito, no se trata aquí de una cuestión de juzgar al pasado con ojos del presente, porque, repito, como lo dije al principio, hay ciertas conductas que son inaceptables e intemporales. Pero Fray Junípero no cometió ninguna de estas cosas de lo que lo acusan. Lo que sucede es una clara ignorancia de la historia, utilizada con fines ideológicos. Esta falta de conocimientos de muchas personas, lamentablemente, que tiene una finalidad distinta, como lo vamos a demostrar en este programa. Cuando vean ustedes qué fue lo que en realidad pasó, van a, espero, a lamentar como yo que se hayan derribado las estatuas de este gran hombre. Independientemente si es santo o no, es un gran hombre, como ahorita platicaremos. Pero antes déjenme avanzar un poquito para platicarles rápidamente la vida de Fray Junípero. ¿Quién era este hombre? Es un fraile franciscano, por supuesto. Nació allá en el año de 1713 en Mallorca, en esta isla de las Islas Baleares, allá en España, hijo de un matrimonio de agricultores. Ellos dos, padre y madre, analfabetas, pero que sin embargo tuvieron la buena visión de enviar a su hijo a estudiar a un convento franciscano, en donde el muchacho pronto dio muestras de una inteligencia sobrenatural, especial, particularmente hacia la teología y la filosofía, a grado tal de que no solamente hará finalmente votos monásticos para pertenecer a la Orden de San Francisco, sino que se va a dedicar al estudio profundo de la teología y la filosofía, se va a convertir en doctor en ambas disciplinas y va a ser destinado por sus superiores, fíjense bien, a dar clases en las mejores universidades de su tiempo en España, porque era un auténtico pensador, un filósofo y un gran teólogo. Pero él sintió un llamado diferente. Estamos a mediados del siglo XVIII. Ya las grandes conquistas españolas en América ya pasaron. Pero sin embargo, aún faltan regiones muy bien enfocadas, muy bien delimitadas de evangelizar, a las cuales no se ha llegado por diversas razones. Algunas como la lejanía, por ejemplo, la Alta California, hoy la California de los Estados Unidos. Otras muy pequeñas, muy focalizadas, pero casi inaccesibles por la dificultad orográfica para llegar ahí, a pesar de que están en el centro de México, como la Sierra Gorda de Querétaro. Estos lugares faltaban de evangelizar. Había ya en ese momento, por supuesto, repito, estamos hablando de mediados ya del siglo XVIII, por ahí del 1749-1750. Había ya una especie de pachorra misional. Ya las órdenes religiosas que estaban en México, como los propios franciscanos, como los dominicos, como los agustinos, pues ya se dedicaban más bien a administrar su oficio de misioneros ya asentados en poblaciones, y se habían olvidado del impulso original que había dado vida a la propagación de la fe cristiana después de la conquista. Ya eran llamados inclusive frailes chocolateros. A ese grado ya de pachorra llegaban nuestros frailes, y de pronto hay una especie de renacimiento del impulso misionero en la propia orden de los franciscanos, que querían ser como sus antepasados de 2 siglos y medio atrás, para llevar la fe a esos lugares a los que todavía no se evangelizaba. Y para esto los franciscanos fundaron en México lo que se conoce como los colegios de propaganda fide, de propagación de la fe, que fueron 3. Uno, el Colegio de San Fernando, aquí en la capital de la República Mexicana. Otro más, el Convento o Colegio de la Cruz, en Querétaro. Y un tercero, en Guadalupe, Zacatecas.
Ahí se concentraban estos frailes que tenían, repito, este renacimiento del espíritu misional, a los cuales se va a unir Fray Junípero Serra, que pide permiso a sus superiores para trasladarse a América, especialmente a la Nueva España, porque quiere ser partícipe. Él, que es un sabio y docto teólogo, quiere más bien dedicarse con espíritu de caridad cristiana a la propagación de la fe. Y lo va a conseguir, ¿eh? Se va a trasladar. Ya no es un hombre joven, ¿eh? Ya es un hombre bastante mayorcito de edad para ese tiempo. Ya tiene casi 47 años de edad. Es un hombre ya de edad madura, adulta, muy adulta. Y desde que desembarca en Veracruz con sus compañeros da muestra de lo que va a ser su carácter. Él, que se había dedicado toda la vida al estudio y a dar clases, de pronto se siente en ese afán misionero que va a iniciar él mismo con el propio sacrificio de su humanidad. Decide, a partir de que desembarca en Veracruz, siempre a todas sus misiones ir a pie. Y así se avienta el caminito de Veracruz a la Ciudad de México caminando, y así hará todos, o sea, claro, salvo los que tengan que hacer por mar. Ahí sí ni modo que fuera nadando. A caminar. En la primera caminata, un hombre que no está acostumbrado a hacerlo salió muy mal herido y algo le sucedió en un pie, se le encajó una espina o lo picó un animal, vaya usted a saber, las crónicas no son muy claras, se le va a provocar una llaga que no quiere cuidarse y esa llaga le va a perdurar el resto de su vida. Una llaga molesta que supura, que siempre está infectada, que le causa dolores enormes y que finalmente es una llaga con la cual perdurará toda su existencia. Repito, hasta el año de 1784 en que muere, siempre la tendrá. Pero nunca dejará de caminar. Es el espíritu de mortificación, de sacrificio, el que lo impulsa, y él siente que con eso él está dando ejemplo de cómo debe actuar un misionero. Así que a caminar desde Veracruz a México. De México lo enviarán muy pronto justamente a Querétaro, al convento de la Cruz, y de allí lo destinan y estará 9 años en las misiones de la Sierra Gorda Queretana, particularmente en una de ellas que ustedes seguramente conocen, los amigos de Querétaro seguramente también con más ganas, que es Jalpan, o llamado Jalpan de Serra además. Allí, en esa misión, se va a dedicar durante 9 años Junípero Serra a trabajar hasta que nuevamente sea llamado a México. Otra vez estará en el Colegio de San Fernando también durante varios años, en el que se encarga también por sus conocimientos de ser el maestro de novicios, de ser una especie de director espiritual de los demás, hasta que se ofrece de voluntario para ir a las Californias. Se ofrece de voluntario en el año 1768-69. Él ya es un hombre, repito, recuerden que nació en 1713, ya tiene casi 60 años de edad. Es un hombre mayor y sin embargo decide irse a las Californias. Primero estará en la Baja California y particularmente en Cabo San Lucas. Ahí va a llegar porque el rey ha dispuesto, después de la expulsión de los jesuitas, que sean los franciscanos de propaganda fide, los de Fray Junípero, los que se encarguen de la evangelización en la península baja californiana, pero pronto llega la orden de que no, que le dejen ese lugar a los dominicos y que ellos mejor avancen hacia la Alta California, que no había sido poblada, sí descubierta, pero no había sido poblada por los españoles, que temían, con justa razón, que por el norte, en la costa occidental de los hoy Estados Unidos de América, en donde los rusos ya habían llegado a Alaska, fueran descendiendo y ocuparan también la California. Así que el gobierno español decide anticiparse, envía una expedición militar al mando del capitán Portolá, Gabriel de Portolá, y con ellas van 16 franciscanos que dirige directamente el propio Fray Junípero Serra. Se van a la Alta California y aquí va a comenzar la gran épica religiosa misionera de este gran hombre, Junípero Serra. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta ocasión, un programa grabado, como ya lo he informado, en el que estamos examinando el por qué, para qué
derribaron las estatuas de Fray Junípero Serra allá en California, en el estado norteamericano de California. Algunas nada más las pintarrajearon, como ya lo señalé, otras las decapitaron, le cortaron la cabeza al monumento, otras más las tiraron al suelo y las arrastraron. Esto es lo que estamos el día de hoy tratando, y hace un momento decía yo que Fray Junípero Serra se ofrece como voluntario para ir a la California, primero a Baja California y después a la Alta California, acompañando al capitán Portolá, que en nombre del rey de España va a tomar posesión de la California. La conocían ya, recuerden que era parte del trayecto del galeón de Manila, que lo veían al regresar y era, digamos, la línea de tierra que seguían hasta Los Cabos, acá ya en la Baja California Sur. Pero no habían, sin embargo, hecho población, no habían hecho asentamientos, no habían simple y sencillamente puesto casi pie en tierra para fundar ciudades o poblaciones. Lo harán a partir del año 1769. Y Fray Junípero es capital, importantísimo, fundamental para poder ir poco a poco llevando, primero sí, por supuesto, la bandera del rey de España. Segundo, lo que podríamos llamar genéricamente la fe cristiana. Y tercero, lo que con mucha exactitud podríamos decir la civilización occidental. Lo va a hacer Fray Junípero a través de las misiones que va a fundar a lo largo de la California. A él le va a corresponder fundar 10 misiones que al día de hoy todavía pueden observarse en la costa californiana y que, pues hasta hace poquito, eran motivo de orgullo para los californios. Tanto así, como lo dije en el primer bloque, que enviaron una estatua de Fray Junípero al propio Capitolio en Washington, como muestra de su orgullo por ese pasado civilizatorio que trajo Fray Junípero. Miren, fundó, para empezar, la primera de ellas, San Diego de Alcalá, en la actual población de San Diego, que debe su origen a Fray Junípero. Esto lo va a hacer en el propio año de 1769, es decir, en la parte sur del hoy estado de California, y de ahí va a comenzar, geográficamente hablando, a subir, a ascender. Después va a fundar San Carlos Borromeo, hoy en la ciudad de Carmel, ahí en California, en 1771. Después, cerquita de allí, va a fundar en ese mismo año San Antonio de Padua, en la población que se llama Monterey, ahí en California también. Enseguida va a fundar San Gabriel Arcángel, en la propia ciudad de San Gabriel, en la misma California, en 1771. Al año siguiente, 1772, fundará San Luis Obispo, así se llama también la ciudad del día de hoy. Años después, 1776, va a fundar San Juan Capistrano, que es un lugar bellísimo, muy bonito. Enseguida va a fundar, fíjense bien, San Francisco de Asís, exactamente donde está hoy la ciudad de San Francisco, en ese año de 1776, que va a poner el primer pie un discípulo del propio Junípero enviado por él, Fray Francisco Palou, y después, años después, lo irá a visitar el propio Fray Junípero para ver San Francisco. La actual ciudad de San Francisco fue fundada por órdenes de Fray Junípero Serra. Después va a fundar Santa Clara de Asís en 1777. Más adelante, San Buenaventura, hoy en Ventura, California, en 1782. Y por último, ese mismo año, fundará Santa Bárbara en la actual ciudad de Santa Bárbara, allá en California. 10 misiones que se van a convertir con el paso del tiempo en 10 centros importantes de población. La única que él no funda, porque es una fundación de alguna manera del rey, es Nuestra Señora de Los Ángeles, en la actual Los Ángeles. Pero todas las demás ciudades primigenias californianas de hoy en día, las más antiguas, son fundadas directamente, ya sea con su propia mano o por sus órdenes, por Fray Junípero Serra. Ahí establece las misiones franciscanas de propaganda fide, de propagación de la fe, que tienen por misión, por finalidad, atraer a los habitantes originarios,
a los indios, como lo llamaban entonces, sin que sea despectivo, para que aprendan el modo de vida occidental cristiano. ¿En qué consiste este modo? Bueno, fundamentalmente les enseñan las labores de agricultura, de ganadería, así como diversos oficios como los talleres de herrería, de curtiduría, de cerámica, es decir, lo que se hace normalmente en las ciudades. Esto a los varones. A las mujeres les enseñan artes de cocina, les enseñan también a bordar, a coser, y en fin, hacen, digámoslo así, los cimientos, los gérmenes de la vida de civilización. Esta va a ser la actividad fundamental a que se va a dedicar Fray Junípero Serra, además, por supuesto, de bautizar, y en su momento, porque él tendrá poderes especiales delegados por el Papa de su tiempo, para confirmar a los indígenas, a los habitantes originarios, y se va a dedicar él personalmente a impartirles la doctrina cristiana. Él es directamente un evangelizador y se encarga personalmente de trabajar con los naturales de esa tierra para evangelizarlos, mientras los otros misioneros les enseñan las diversas artes, oficios o trabajos agrícolas y ganaderos. Esto es la misión que se impuso en vida Fray Junípero Serra. A ella se va a dedicar caminando siempre de ida y vuelta por todas las misiones que fundó en la California, e inclusive regresando en una ocasión a la Ciudad de México a quejarse con el virrey Antonio María de Bucareli, fíjense bien amigos, del maltrato que los soldados españoles estaban dando a los indios californios. Se regresa a quejar con el virrey directamente Bucareli, y el virrey, este gran virrey Antonio María de Bucareli, le concede la razón y le otorga el gobierno al propio Fray Junípero de la California en lo que se refiere a la relación con los habitantes originarios. La carta, el documento que le presentó Junípero Serra al propio virrey Bucareli se conoce como la Carta de los Derechos de los Indios. Allí acusó a los propios soldados españoles, ahorita hablaremos del caso, de maltratarlos. Y por lo tanto, él pide que lo dejen a él gobernar a los indios, justamente porque, dice él, lo más importante es el perdón, porque no saben todavía lo que están haciendo. Se trataba de educarlos, de enseñarles. De esto se trataba y lo consigue. Por supuesto, de San Blas de Nayarit, donde desembarca a México, lo hace a pie, de México a San Blas otra vez a pie, por supuesto, y después se embarca, llega a San Diego y a seguir caminando por toda la California. Esto hará la vida de Fray Junípero, sí, como un misionero caminante, como un peregrino que va al paso, con sus sandalias recorriendo toda la California, llevando en sus 10 misiones fundadas la fe cristiana y la civilización, hasta que muera finalmente en el año de 1784 en San Carlos Borromeo y esté sepultado justamente ahí en Carmel, California. Este es Fray Junípero, pero vamos a lo más importante. ¿Cómo respondemos a los agresores que vejan y que destruyen estatuas? Primero, y escuchen amigos que esto es fundamental, la conquista de la Alta California, en donde las estimaciones y los propios defensores actuales de las colectividades originarias dicen que había más o menos 300,000 indígenas californianos cuando llegan los españoles. 300,000. La pregunta más interesante, ¿cuántos españoles conquistaron California? Escuchen esto, se van a sorprender. 16 misioneros y 50 soldados. Sí, oyeron bien. 50 soldados a las órdenes del capitán Portola. 50. Sí, 50. Y estos 50 soldados se distribuyen a lo largo de todo el territorio californiano. Hay 10 misiones que funda Fray Junípero. En cada una de ellas los capitanes españoles van a destinar
2 soldados con 2 misioneros. En algunas habrá 3, pero no son más de 2 o 3 los soldados los que están en cada misión. Esa es la primera gran sorpresa, ¿eh? 50 soldados y 16 misioneros, y alguno que otro que se les pegó, funcionarios, no más de 70 personas, conquistaron un enorme territorio habitado, según dicen los propios defensores indígenas, por 300,000 indios. ¿Y estos 70 los aniquilaron? Estos son los primeros descubrimientos históricos que, repito, se deben simple y sencillamente a leer documentos de la época, a leer libros de la época, para saber de qué estamos hablando cuando se habla de la conquista de California. 70 personas llegaron y había 300,000 que habitaban allí. Este es el primer, repito, el primer síntoma de que algo raro hay en todo esto de derribar estatuas de Fray Junípero Serra. Pero de esto, amigas y amigos, continuaremos platicando en un momentito más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa el día de hoy, que se me fue rapidísimo. Espero que me dé tiempo de terminar lo que quiero contarles acerca de la verdad de Fray Junípero Serra, de San Junípero Serra, como también podemos denominarlo, y sobre todo lo que hay detrás de estos intentos de juzgar al pasado con ojos del presente, que esto es simplemente un disfraz, una fachada para tratar de esconder algo más, que ahorita ya vamos a llegar ahí. Decía yo hace un momento que la población estimada de la Alta California, de la California novohispana, de la California que pertenecía al rey de España, se calcula actualmente en unos 300,000 habitantes originarios y que fue conquistada por 50 soldados, 16 misioneros y alguno que otro funcionario más, no más de una setentena de personas que son los que conquistan California. Esto sí sorprende, ¿eh? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, recuerden que los españoles en aquel tiempo están enfrentando no a civilizaciones como la azteca, como la maya o como la inca, que eran civilizaciones sedentarias, ya con un proceso de civilización a su propia manera muy claro. En Alta California no. Los pobladores originarios en ese momento, los que están allí, esos 300,000, son nómadas, cazadores, recolectores que viven en el campo, migrando de un lado para otro, que no han fundado ciudades, que no tienen poblaciones, que andan literalmente, simplemente vagando por la zona costera, por la zona montañosa de California. Y las misiones que funda Fray Junípero tienen la misión, valga la redundancia, de, como dicen ellos, reducirlos. Reducción es una palabra que admite 2 sentidos en el diccionario de la lengua. Es disminuir, sí, pero también es asentar y ubicar. Y claro, nuestros ignorantes de hoy dicen que las reducciones eran para reducir los indios. No, señores, lean el diccionario. Reducción también es asentar. Sentarlos, detenerlos para que ya no estén vagando y se asienten. Pero bueno, eso es parte de la ignorancia que hoy priva en muchas personas que pues se las dan de conocedores y simple y sencillamente demuestran que ni el diccionario han leído. Repito, reducción tiene 2 acepciones que ustedes pueden constatar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Se acusa a Fray Junípero de que sus misiones eran, así lo puso alguna pinta, campos de concentración. Ah, caray. Miren, en cada misión, cuando se fundan, por supuesto hay muy pocos habitantes indígenas, pero van a llegar más o menos a ser entre 3 y 6,000 según el lugar. San Diego es de las más pobladas, por ejemplo, San Francisco lo será después. Entre 3 y 6,000 indígenas viven en cada misión, en cada reducción. Campo de concentración, híjole, pero a cargo de este campo de concentración hay 2 misioneros y 2 o 3, pónganle ustedes, 4 soldados. No más de 8, 9, quizás 10 personas están a cargo de una misión en la cual la población puede llegar de 3 a 6,000 habitantes. ¿Eso es un campo de concentración? Caramba, si los usos de las palabras históricas se confunden. Están pensando en los campos nazis, pero donde están plagados de guardias con alambradas y con cercas. Aquí no hay cercas, no hay bardas, no hay alambradas.
Es una iglesia, unas cuantas casitas y alrededor se van asentando, reduciendo los indígenas que quieren acercarse porque desean cambiar de vida. Ahí van a aprender ya no a ser cazadores y recolectores, sino a ser agricultores, a ser ganaderos, a ser artesanos, a ser herreros, a ser pues lo que ustedes quieran, pero ya en una vida urbana. Esto es muy diferente a un campo de concentración. También se dice, y esto es bien interesante, que con esto, con las misiones que reducían, repito la doble acepción de la palabra, que reducían a los habitantes originarios a estar allí, a fuerzas, sí, con 10, cuando mucho 10 personas que controlaban a 6,000, lo cual es una verdadera tontería. Con esto se destruyó la cultura ancestral de estas poblaciones. Caramba, esto es cosa de pensar. Las culturas nómadas o las civilizaciones nómadas, ustedes quieren llamarlas así, no generan civilización. Estoy utilizando la palabra muy libremente, pero bueno. Civilización viene de civitas, es decir, lo que se da en las ciudades, en las poblaciones. Lo que podría llamarse la cultura ancestral de estas poblaciones nómadas es su forma de vida. A mí me llamó mucho la atención, y lo pueden ustedes ver en la fotografía que puse en el anuncio de este programa, cuando derriban la estatua de Fray Junípero. Hay hombres, pero también hay mujeres. Mujeres quejándose de que Fray Junípero destruyó su cultura ancestral. Estas señoras evidentemente no saben que estas culturas nómadas ancestrales californias, tanto en la Baja California como en la Alta California, eran polígamas, que los señores indígenas golpeaban a sus mujeres, que podían tener cuantas quisieran, y que ellas eran las que trabajaban mientras que el señor no hace nada. Y sin embargo, hoy se quejan de que destruyeron su cultura originaria. Caray, si quisieran vivir o si van a vivir como vivían sus antepasados, pobres mujeres actuales. Pero esto, repito, es obra simple y sencillamente de que no saben historia, de que no han leído historia. Un tema muy importante es el que se refiere a, pues, este concepto de la misión. La misión tiene por finalidad civilizar y cristianizar a esos habitantes originarios llamados en aquel tiempo genéricamente indios. Y esto es una cosa que cuesta dinero, ¿eh? Las misiones no producen dinero. ¿Cómo se sostienen? Porque hay que pagarle a esos pocos soldados que están allí. Hay también pues que comprar semillas. Hay que comprar herramientas para los talleres. Hay que hacer una serie de gastos. ¿De qué se sostienen si estas misiones, lo poco que logran producir en esta etapa, digamos, educativa, de inculturación de una nueva forma de vida a los habitantes originarios, de qué se sostienen? Pues simple y sencillamente de los fondos que se mandan desde México para poder darle vida a las misiones. En México se creó lo que se llamó el Fondo Piadoso de las Californias, por medio del cual se juntaba caridad. Se invertía en algún tipo de terrenos o de obras o de empresitas pequeñas y los productos se les enviaban a los franciscanos para que de ahí lograran sostenerse, comprando, repito, semillas o herramientas para poder civilizar, cristianizar. Pasó algo muy curioso, y aquí déjenme dar el brinco importantísimo. A partir de 1847, y específicamente en 1848 con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, escuchen amigos esto, que aquí viene el gran secreto de todo lo que hemos platicado. La Alta California se convirtió en un estado más de los Estados Unidos de América y dejó de pertenecer a México. Esto es importante, ¿eh? Hasta ese momento las misiones de California a cargo de los franciscanos dependían económicamente de este fondo piadoso de las Californias que estaba en México. Desde aquí les mandaban dinero. Fíjense qué interesante. El gobierno de Estados Unidos, después de la guerra, demandó a México y un litigio que duró casi 100 años para que México pagara todavía las misiones californianas.
pues ya nos habían arrebatado el territorio y querían que todavía les pagáramos por la aculturización, por la civilización de sus comunidades indígenas en la California. Imagínense nada más el cinismo norteamericano. Pero aquí viene lo más importante. Apenas hace unos días, y refiero la semana anterior, el arzobispo de Los Ángeles dio a conocer una carta en la cual, por supuesto, lamentó los hechos violentos contra las estatuas de Fray Junípero Serra, pero sobre todo lamentó la ignorancia histórica de quienes actuaron así. Porque Fray Junípero fue un defensor de los indios, según lo demostró con su propia presencia y carta ante el virrey Bucareli, porque conocía y comprendía los derechos de los indios, porque quería su bien, cambiándole, sí, su ancestral cultura nómada a una cultura civilizada de sedentarios, y esto es lo más importante de todos, porque sí, reconoce el arzobispo, pudo haber habido muertes, no por obra de los soldados, que repito, había 2 o 3 en cada misión, sino porque hubo enfermedades transmitidas por los españoles, como la famosísima viruela. Pero la gran mortandad de los indios californios, en donde aniquilaron al 90% de todos ellos, no se dio en época novohispana ni en su pertenencia a México. Se dio a partir de 1849 con la famosísima fiebre del oro, cuando California ya pertenece a los Estados Unidos y cuando llegan los aventureros gambusinos a enriquecerse y les estorban los indios a los que matan. El arzobispo de Los Ángeles dio a conocer apenas hace unos días una carta del primer gobernador de California en 1851, pidiendo ayuda al gobierno de los Estados Unidos de América para que enviaran fuerzas federales, soldados de caballería, para, dice textual, exterminar a los indios. Quienes mataron a los indios fueron los norteamericanos y hoy quieren desviar esa responsabilidad achacando a Fray Junípero Serra, el fundador de la California, el haber hecho un genocidio para acabar con la población originaria. Y esto es absolutamente falso. Fueron ellos, los norteamericanos ambiciosos del oro, los que acabaron con su población originaria. Amigas y amigos, ya me enojé con ese tema, así que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Pásenla muy bien. Primero Dios, la semana que entra abordaremos otro asunto y mientras tanto, aquí nos escuchamos. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.